Vamos al versículo 17, entonces, que ya comienza con otro, digamos, ya no más directamente matrimonios. Vamos a ver de qué se trata aquí. ¿Quién puede leer el 17 al 20? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédense circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Muy bien, entonces aquí ya está Pablo nuevamente pasando aparentemente a otro tema de cómo se encontraban ellos cuando Dios les llamó, dice ahí en el texto español. Este llamar en griego tiene el sentido de invitar a ser parte de él. Entonces, pero cada uno como el Señor le repartió, es decir, el lugar donde está aplicando sus dones, que está haciendo, cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno en el estado en que fue llamado, ya sea soltero, viudo, viuda, casado con un incrédulo, casada con un incrédulo. Entonces, de esa manera, dice, así como uno se encontró cuando Dios le invitó a ser parte de él, dice el texto en español, así haga. Este así haga es como literalmente así camine, pero ese caminar es como así continúe viviendo. Así continúe viviendo. Y después termina este versículo, esto ordeno. Pablo, esto yo ordeno en todas las iglesias. Y aquí la palabra iglesia hay que ver a qué se refiere o qué utilizaron. La idea aquí no es, digamos, los hermanos cristianos, sino en sí las congregaciones que se estaban teniendo. Y siempre tengamos también en mente esto, que cuando una carta se escribía, es decir, si Pablo escribía una carta, ya sea a Corinto o a otro lugar, siempre esta carta no es que se quedaba en ese lugar nomás. Esta carta recorría. Y a veces Pablo directamente dice en alguna de sus cartas, esto también que se lea en otros lugares. Entonces tengamos eso en mente, que esto no es que solamente leyeron los corintos, sino que también otras iglesias. Así que hay que ver también cuál es la palabra que utilizamos para iglesia. ¿Alguien quiere compartir cómo tradujo este versículo 17? Sí, nosotros aquí lo tenemos en zapoteco, lo tenemos así. Cada uno de ustedes sigan estando como estaban cuando escogió Dios a ustedes, que le sigan. Así sigan. Así digo a todos nuestros compañeros que creen en Jesucristo, que hagan ellos. A todos los compañeros cristianos. Bien. Esa parte que colocaste o colocaron así sigan, se entiende que de esa manera pueden seguir viviendo. Ajá, así como la primera vez, como estaban como la primera vez, cuando creyeron, así sigan. Bien. Vamos a ir revisando con otros o comparando con otros textos. ¿Alguien más quiere compartir? Dice, pero cada uno de ustedes
vivan como Dios les dio el don que recibieron de nuestro Señor. Sigan o vivan así como estaban cuando Dios los llamó a ustedes. Esto es lo que les mando a todos ustedes, no, todos los de la iglesia. A todos los de la iglesia. ¿Una iglesia nomás de Corinto o varios lugares, congregación? Varios. Uh-huh. Ahí incluyeron la palabra don. Uh-huh. Es la misma que usamos arriba cuando hablamos que cada quien recibió el don de Dios. Entonces aquí pusimos esa misma frase, pero cada uno que esté como ese don que recibió de Dios, en la forma de vida de cada uno, como lo recibió de Dios. Uh-huh. Sí, hay otras traducciones que colocan que cada uno viva según el don que haya recibido del Señor y en el estado en que se encontraba cuando Dios lo llamó a la fe. Esta es la norma que doy en todas las iglesias. ¿Alguien más quiere compartir? Y enseguida vamos a ir a la pausa, unos minutos y luego regresamos. ¿Alguien más? Sí. Dice, esto es lo que quiero decir a toda la gente con quienes estudiamos. Como ustedes eran cuando Dios los llamó, así deben mantener ante Dios o en la palabra de Dios. Uh-huh. Bien. ¿Alguna duda de este versículo 17? Tú, ahí. Una pregunta sería, ¿en qué embarca toda esa cosa? Obviamente los versículos que sigue habla de circuncisión, de esclavos y varias cosas. ¿Hasta dónde llega esta cosa? ¿Hasta cuáles cosas embarca lo que está diciendo? El hecho de cómo uno se encuentra, esa es la pregunta, ¿hasta dónde? Y sí, ¿cómo uno se encuentra? ¿Qué implica esto? Uh-huh. Y ya habíamos dicho, o por lo menos los versículos anteriores, está hablando de solteros, por ejemplo, personas que están con incrédulos, que se queden así, y más adelante vamos a especificar más de cómo está una persona. Vamos a hablar de circuncisión, que podríamos entender inclusive de judíos. Yo pienso que podría abarcar lo que está hablando este capítulo 7, pero no podríamos incluir todos los estados en forma general. Es decir, si uno fue llamado siendo asesino, que siga asesinando y que se quede así. Inclusive después hablar de esclavitud también, esclavitud o libre. Entonces, ¿cómo? Entonces yo creo que sí tiene límite, no es generalizar, pero por lo menos abarcar todo lo que habla de este capítulo 7. El estado en que uno se encuentra cuando Dios le llamó. Acuérdense, llamar es invitar a ser parte de Él. Muy bien, vamos al receso entonces, al descanso, no sé, al break. Y regresamos en 5 minutos, 10 tal vez. Seguimos. Vamos al versículo 18. Entonces Pablo aquí está aconsejando en que sigan viviendo en el estado en que fueron llamados. El 18 ya empieza a especificar algunos de esos estados.
En forma de pregunta nuevamente, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Vamos a ver cómo hicieron esa traducción o esa palabra, circuncisión. Si es que se puede compartir, ¿verdad? Si alguno entonces fue llamado siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Parece ser que había personas que estando en el estado de circuncisión, parece ser que trataban de deshacer ese estado. ¿De qué manera? Ni idea. Pero parece ser que trataban de ocultar ese estado de circuncisión, ya cuando vienen al camino del Señor. Entonces aquí Pablo anima a que aparentemente no traten de esconder este estado o de salir de este estado. Simplemente permanezcan en este estado de circuncisión. Y quienes no fueron circuncidados, entonces que tampoco se obliga a sí mismo a circuncidarse en el estado en que uno está, que siga viviendo, así haga. ¿Alguien quiere compartir su traducción en forma eufemística o igual en forma directa? Nosotros tenemos una palabra, bueno, usamos la misma, es el español, pero ya se usa, ya se entiende muy bien en el mixteco, es la marca, la palabra marca, y eso es muy común para marcar a los animales y decir, le cortan la oreja y es para identificarlo, ¿no? Que le pertenece a esa persona. Entonces, antes tuvimos otra palabra, seña, que viene de señal, pero al estar checando con las personas, pues prefirieron mejor esta palabra de marca. Entonces, lo que tenemos ahorita dice, ¿tiene marca en su cuerpo cuando Dios los llamó? Es una pregunta. Entonces, así quédense. No hay marca en su cuerpo cuando Dios los llamó. No se los ponga. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir su traducción? Sí, yo quiero compartir lo que tenemos. Nosotros, bueno, tenemos una forma larga de cómo expresar eso de la circuncisión, y de esta manera sale nuestro zapoteco. Si hay una persona que ya tiene señal o seña que se ponen a los hombres de Israel cuando empezó a creer en Jesucristo, no pasa nada que lo tenga, o si no tiene esa seña cuando comenzó a creer en él, entonces no lo tenga, o no, que no lo tenga. Pero así hablando de una seña que se ponen los hombres de Israel. Uh-huh. ¿Y lo tienen en forma de pregunta también? No. Directa, en forma declarativa. Bien, aquí tenemos estas dos maneras también de hacer la traducción, en forma declarativa, en forma de pregunta retórica.
Importante ver esa palabra circuncisión, entonces cómo están colocando, cómo decidieron poner, y la parte de llamado también, llamado. Ya en el versículo 17 se menciona esto, que Dios llamó, y aquí en el versículo 18 ya es en forma pasiva, llamado. A veces no es fácil también traducir en forma pasiva, simplemente Dios llamó, o una persona que se convirtió al Señor también puede ser, pero aquí el llamado se refiere al llamado o la invitación de Dios a ser parte del pueblo. Eso es importante, esos 2 puntos en este versículo. ¿Alguna otra duda que quedó en este versículo 18? Hermano, nosotros hemos traducido ya el libro de Génesis, entonces tuvimos que lidiar con ese término ahí. No lo hemos checado mucho, pero usamos un eufemismo, pero literalmente el versículo dice, alguno vive que fue llamado cuando ya le habían cortado la piel de su hombre. Es un eufemismo ahí para la parte, ¿no? Entonces así va a quedar. Y ya igual la segunda parte, o fue llamado cuando no le habían hecho eso, ¿no? Así va a quedar. Bien. Tengamos también en mente que la circuncisión es una práctica judía, entonces aquí seguramente también está esa información implícita de que un judío llega a conocer a Cristo y tal vez quiera seguir todavía esas costumbres de circuncidar a sus hijos por seguir la ley. Entonces aquí Pablo también está dando esta aclaración de que uno puede seguir estando en el estado en que está. No hay necesidad de seguir esto de la circuncisión. Creo que el hermano Juan también tenía algo. Nada más, no sé si vale recordar que Pablo fue duramente criticado por decir tales cosas, ¿sí? Incluyendo la 19, si la circuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Entonces Pablo sufrió mucha crítica, y hasta cuando llegó a Jerusalén en Hechos 21, ¿sí? Ahí están diciendo a los gentiles que no tienen circuncidarse. Entonces, para decir, cuando Pablo dice eso, es algo muy, muy fuerte y muy importante, y como hay un mixto, sí, de hermanos entre judíos y no judíos, y es algo que sí tiene que pensar mucho de esto. Ellos. Sí. Para Pablo fue difícil romper esta barrera judía, el pensamiento y las costumbres, y casi en muchas cartas él vuelve a reiterar o a explicar eso. Inclusive en una carta él casi se enoja con los judíos. Bueno, literalmente se enoja con los judíos que estaban obligando a que practiquen la circuncisión, y utiliza una frase muy fuerte, Pablo, en Gálatas. Es muy difícil de traducir inclusive, pero exactamente. Entonces Pablo hasta dice, esas personas que quieren obligar a circuncidarse, porque mejor ellos no se cortan totalmente eso, ¿verdad? Entonces eso dice en una de sus cartas. Así que sí, Pablo tuvo que enfrentarse a todos los judíos referente a este pensamiento, pero él mismo dice en el capítulo 9 que es un llamado que Dios le dio a él, y que esto va a continuar enseñando. Así que sí, allá hay más preguntas. Ok. Bueno, en el 18 dice, bueno, después de la pregunta dice, quédese circunciso. Estoy viendo en NBI, dice que no disimule su condición. Entonces, y estoy viendo algo del griego. Bueno, no entiendo griego, pero hay una transliteración abajo donde dice no estire
Rebucio. Entonces, ok, tengo que agarrar esto. Entonces, yo no sé qué hicieron los demás compañeros en eso de quédense circunciso. Pues, realmente no es solo de quédense así. Entonces la idea tal vez es de que no lo oculten. ¿O cuál es la idea de quédense circunciso? Sí, parece ser ese enfoque, como el griego también está dando, de que muchos trataban de ocultar de alguna manera, tapar, cubrir, no sé de qué manera. No sé si trasplante, no tengo idea. ¿Cómo? Entonces, sí. La idea es que se quede en ese estado, no necesita esconder, no necesita cambiarse, no necesita volver al estado normal, que no sé si es posible inclusive. Pero si hay forma de colocar de esa manera, tal vez no. La NBI dice no oculte, la TLA dice... a ver. Sí, no traten de ocultar. Pero la idea es permanecer en el estado en que está. Si está esa idea, yo creo que podemos continuar. Podemos continuar con esa idea. En náhuatl es así como está en español, que no lo esconde, pero igual como se está preguntando, pues estoy pensando, tal vez no sé, es mi pensamiento de que a lo mejor como había como maltrato, ¿no? O sea, y a lo mejor negaban que estaban circuncidados y decían, no estoy, aunque lo estoy, o en este caso, a lo mejor así pienso, porque cómo va a regresar, porque es, o sea, no, como dice usted, cómo va a ser como antes, pues, no sé. Entonces, no sé, pero así está, no lo oculte de la palabra. Estoy leyendo una nota del comentario que dice que en el tiempo de Pablo y hasta el 200 años después, fue común que los judíos, como tratando de ser más como de helenismo, quiso regresar esta operación. Entonces ya trataron de reponer el piel y de sugerir para que no tenga ese estigma de ser diferente que la gente común. Y algunos como jugaron en los juegos y cosas y lo hacen desnudo y se noten todo, entonces por eso hicieron. Entonces algunos judíos no quiso seguir ser judíos. Entonces fue una operación y no solamente de ser escondido. Y para decir que como trabajando con el Antiguo Testamento pusimos más gráfica un poco de la palabra de circuncisión. Es como hicieron más o menos de los de Otomí, que usamos la palabra de cortado la piel de los hombres donde están delicados. Entonces un poco de eufemismo, pero no tanto, ¿no? Y la gente no, me parece que no tiene problema en leerlo, ¿no? En el náhuatl es así también, como cortarlo el cuerpo y no dice dónde. Y creo que hay que trabajarlo también haciendo preguntas, porque la otra cosa a lo mejor se puede usar como prestado, pero igual, no sé, vamos a checar más. Joaquín, ¿tienes una traducción de esta palabra? Si es que se puede compartir, si no también.
Pues lo que decimos es, dice, si una persona cuando empezó a creer en Jesucristo ya tiene la seña que tienen las personas de Israel, entonces así se queda. Entonces la seña que se pone la gente de Israel. Ujú. Bien, en español por lo menos no sé de qué parte, de dónde viene. Circuncisión, circuncisión. Círculo. Bien, entonces, Entonces entonces lo que está diciendo, como dice alguien dijo, entonces a lo mejor se operaban para componerse como antes, es lo que el comentario que decía alguien, ¿no? Del año hasta el año 200 me están comentando, ¿no? Tal vez no. Sí, creo que sí. Hay una referencia en primero de Maccabees, que no es parte de la Biblia, pero 1:15 habla de ese sugería que algunos de los judíos ya no quisieron identificarse como judíos. Entonces trataron de hacer reverse esta operación que recibieron como niños. ujú. Muy bien. Si no hay más dudas en este versículo, podemos avanzar con el pensamiento todavía de que Pablo está diciendo ahí en el versículo 19, la circuncisión nada es. Una palabra fuerte. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Si no ayuda bastante a ablandar nada es. Casi es como decir, si comparamos o si relacionamos la circuncisión con guardar los mandamientos, casi no vemos ninguna utilidad. Aquí por encima de todo, lo más importante es guardar los mandamientos. ¿Cómo tradujeron la parte nada es? Sí, acá tenemos. Pusimos que, en el Miseco pusimos que no vale nada o que no tiene valor. Sí, es eso, que no tiene valor. Uh-huh. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, en el zapoteco dice, ahora lo que necesitamos entender no son las personas que tienen esa seña que son más importantes ante Dios o la gente que no tiene esa seña. Lo que debemos seguir es hacer lo que a Dios le agrada. Eso es importante. Sí, hay que ver cómo unir estas dos ideas del tema de nada es y los mandamientos de Dios. Porque aquí no es que Pablo está diciendo ya realmente la circuncisión para los judíos no es importante, sino más bien en comparación a guardar los mandamientos, ahí sí el nivel de importancia baja totalmente. Algunos traducen porque no importa si un hombre ha sido o no circuncidado, sino que lo que importa es guardar los mandamientos. Sí. Dice, porque no le hace si tiene una persona esa seña o no lo tiene. Lo que vale más es que haga la persona como ordena Dios. Uh-huh. Uh-huh. Ahí está entonces ese contraste, no es directamente no hay más valor en la circuncisión, sino más bien el contraste entre guardar los mandamientos.
¿Alguna duda en este versículo? Nada más, como dijo Joaquín, estoy también viendo que así lo hicimos, sea circuncidado o no. No está diciendo solamente nada sirve si alguien está circuncidado, sino si sí o no. O bueno, si está circuncidado o no está circuncidado. También se puede poner así, ¿verdad? Sí. Entonces, ver ese contraste que existe entre la circuncisión y guardar los mandamientos. Sí, bueno, igual nosotros estaba viendo cómo jala ahí en zapoteco, pero nosotros tenemos esa palabra de que no pasa nada. Así dice, porque no pasa nada si la gente tiene esa seña, y tampoco pasa nada si no lo tiene la gente. Eso sí, lo que necesita hacer la gente es que haga la gente como manda Dios que se haga. Algunos tienen también, pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Tiene que haber ese contraste. Bien, vamos al versículo 20 y cerramos esta primera parte también, o esta segunda parte, o esta siguiente parte. El versículo 20 dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Eso ya prácticamente dijo. Vuelve a repetir con otras palabras. Este versículo 20. Y esto va a volver a repetirse seguramente. Entonces, en ese estado, en este caso, circunciso o incircunciso, en ese estado, si alguien fue llamado, nuevamente, si alguien se convirtió, se acercó al Señor, o Dios le llamó a ser parte de él, en ese mismo estado se quede. Esta palabra se quede, y arriba dice así haga, se puede traducir de la misma manera. De esa manera siga viviendo, o de esa manera siga estando. ¿Alguien tiene alguna pregunta en este versículo 20? No es muy complicado, parece. Hermano, ¿es válido simplemente poner de nuevo, o sea, repetir lo que dice el 17 aquí? Bueno, hay algunas diferencias. Porque el 17 dice, habla del Señor y habla de Dios y habla de iglesias. Se puede utilizar algunas palabras que aparecieron en el 17, pero no así tal cual como está en el 17. Porque hay palabras extras en el 17 que no aparecen en el 20. Sí, de acuerdo. La única cosa que tengo es que fue llamado, en que fue llamado. ¿Se puede decir que cuando Dios les llamó, igual que en 17? Sí, eso sí. Aquí se puede hacer en forma activa. Gracias, hermano. A veces los idiomas no permiten esta voz pasiva. Entonces podría ser cuando recibiste el llamado de Dios, o en el momento en que Dios te llamó también. Entonces vamos al siguiente. Perdón. Sí. Ahí mismo, con respecto a la frase de guardar los mandamientos de Dios, nosotros tenemos solo
lo que debemos seguir es hacer lo que a Dios le agrada. ¿Está bien así o tiene que ver con, no sé, la ley de Moisés o no? Ujú. Sí, el hecho de guardar siempre implica obedecer, hacer las ordenanzas de Dios en forma más general. Ahí no aparece Moisés, ¿verdad? En forma más general, todo lo que es la voluntad de Dios. Entonces uno puede, en lugar de guardar, simplemente obedecer, hacer lo que Dios dice. Algunos dicen, bueno, lo que importa es cumplir los mandamientos de Dios. La idea de que esté ahí mandamientos sería ideal también, porque mandamientos aparecen muchas veces en el Nuevo Testamento. Ordenanzas de Dios.